que Él escogió un pueblo llamado Israel. Y dice la palabra de Dios que ellos tenían para ellos tesoro, especial tesoro. Y ellos serán, y Él será su Dios, y nosotros seríamos sus hijos, o ese pueblo serían sus hijos. Pero era necesario para ese pueblo acercarse a Dios. Y una de las cosas para poder acercarnos a Dios era traer ofrenda o sacrificio delante de la presencia del Señor. Donde leímos específicamente, dice que en Levítico capítulo 6, ese pueblo, primeramente, un tiempo anterior, dice que ese pueblo se encontraba en Egipto. Y dice que se encontraba en servidumbre y que su yugo era muy fuerte y no lo podían llevar, porque el rey Faraón los hacía trabajar muy pesado. Pero dice que el Señor escuchó el clamor de ese pueblo y levantó a un libertador llamado Moisés. Y me llama la atención porque uno de los textos en Éxodo capítulo 5, versículo 3, dice que Moisés se le presenta a Faraón y le dice: déjanos ir, camino de 3 días, camino de 3 días, a ofrecer sacrificio a Jehová, a ofrecer sacrificio a Jehová. Ese pueblo tenía una necesidad de adorar, de acercarse a la presencia del Señor. Ese pueblo necesitaba que lo libertara de su yugo. Y hoy, esta noche, hemos venido con el deseo de acercarnos a la presencia del Señor. Y una de las ofrendas que ese pueblo debía de ofrecer era el holocausto. Y cuando hablamos del holocausto, era del todo quemada, que representa rendirnos totalmente al Señor. Y yo hoy le he puesto al mensaje, el título del mensaje: rendición total. Dice los textos que leímos, dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Jehová, Dios se acerca a nosotros y nos habla. Y dice que ese pueblo, después que sale de Egipto, después que pasaron las plagas, dice que se encontraba en el desierto. Pero dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 24, versículo 12, que decía: sube a mí, le dijo el Señor a Moisés, sube a mí al monte, acércate a mí. Y dice: y yo te daré las tablas de piedra, y te daré los mandamientos, y te enseñaré. Y yo quiero que el Señor hoy enseñe a nuestros corazones, que hoy caiga la palabra necesaria para que nos enseñe en nuestras vidas. Y dice: manda a Aarón y a sus hijos, el versículo 2. Y sabemos que Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Dios los había escogido. En Éxodo capítulo 28 lo narra. Y dice que Dios los había escogido de la tribu de Leví para ofrecer sacrificio a Jehová, para encargarse de las cosas santas de Jehová. Pero también dice la palabra de Dios, porque muchas veces pensamos: no, pero eso son para los que están en el altar. Pero dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo
les decía al comienzo que era lo